buen día, ya me Otra confundí vez. de nuevo. Todavía no Buenas avanzaste, tardes, sí. doctor Hugo Estigarribia, un gusto de hablar con usted en nuestro espacio. Estamos acá con Gustavo Franco y queremos también conocer tu parecer sobre la nueva designación a Víctor Ríos como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Jessy, Gustavo, al equipo de la radio y un saludo especial a la audiencia. Doctor, queremos conocer tu parecer en calidad de constitucionalista y también como abogado litigante. ¿Cuál es tu parecer respecto a esta designación? Bueno, en primer lugar, creo que responde a un acuerdo político que es evidente, que está instalado en el Paraguay en el Pacto de Gobernabilidad que se hizo para la constitución de la primera Corte conforme a la nueva constitución, ¿verdad? Sí. Hay una creencia y un aferramiento de los políticos a que haya cupos en la Corte por sectores, ¿verdad? Y al fallecer la doctora Gladys Barreiro de Mójica, que ya fenecía en su mandato ahora el 16 de octubre, fue su cumpleaños, ¿verdad? Se pensó lo mismo, ¿verdad? Por eso ya muchos no se postularon. Y siempre se pensó que era un cupo liberal y la selección que se hizo y la elección finalmente de Ríos responde a esa filosofía, que sea un liberal o una liberal miembro de la Corte. Y en ese contexto se presentaron dos liberales vinculados a Llano, Lorena Segovia, defensora pública, ¿verdad? Y Víctor Fretes y el señor Víctor Ríos. Y de los dos sectores triunfó el que postulaba a Víctor Ríos. Doctor, conforme al acuerdo que tenían con el Ejecutivo, de un acuerdo que ya viene desde la Constitución de la mesa directiva, ¿verdad? Entonces el nombre de Ríos justo encajaba en esta oportunidad. Y hay una realidad también, que el Ríos tiene ideas afines a la izquierda paraguaya, motivo por el cual se genera un rechazo muy fuerte de los sectores vinculados a la derecha y al sector conservador del Paraguay. Eso nosotros vemos manifestaciones de grupos vinculados a grupos de intereses de ese sector, la UIP, la RT, UGP, hoy la Iglesia Católica, que para mí es una sorpresa lo de la Iglesia Católica, porque el representante de la Universidad Católica votó por Víctor Ríos para la terna, el doctor Rufinelli, no soy chama, yo soy profesor de la Católica. ¿Cuál es tu análisis respecto a eso, doctor? También eso extrañó a muchas personas que yo creo que se durmieron estos grupos de intereses en la época que estaban en el Consejo de la Magistratura de la Terna, y despertaron ahora ante la amenaza de que Víctor Ríos sea designado ministro de la Corte, con todos los antecedentes de Ríos a favor de posiciones de izquierda, como el proyecto de ley de despenalizar la invasión de tierra, presentaciones que hizo con los grupos de gay, transgénero, lésbicos, etcétera, etcétera. Entonces despertaron con acciones ya muy sobre la hora, cuando ya habían compromisos políticos. Acá lo malo es que haya cupos para la Corte. Ahora te voy a decir algunas cosas positivas. O sea, el Consejo de la Magistratura cumplió un papel de pasamanos, ¿verdad? Sí. Con algunas excepciones. Esa es la parte mala de la desviación institucional del rol del Consejo de la Magistratura, donde realmente hay tres políticos nomás: un diputado, un senador y un representante del Poder Ejecutivo, que es representante del Poder Político. Después el resto, los otros 5 son representantes de los abogados, de las universidades y de la Corte. Entonces nosotros vemos que el Consejo de la Magistratura nada más que un mandadero de los acuerdos políticos, y eso está mal, porque ese no es el rol que fue diseñado el Consejo de la Magistratura por los constituyentes, y yo fui constituyente, o sea que yo sé perfectamente. Otra cosa que sucede es que la nominación de Ríos es por un vacío constitucional, una laguna legal que nos dice que los que fueron electos para cargos no podrán concursar para ministro de la Corte. Encontramos otro vacío constitucional
que no estaba previsto, así como lo de Lugo. El Lugo puede ser senador activo porque fue destituido por juicio político, un vacío constitucional también legal de no haber dispuesto que los destituidos por juicio político no podrán jamás ocupar un cargo público, porque si fueron destituidos para los máximos cargos, no pueden ocupar otros cargos, ¿verdad? Entonces son algunos efectos de la Constitución que se descubren con la aplicación de la ley. Es normal, o sea, no por eso la Constitución nuestra tiene que ser organizada, pero sí a futuro puede ser corregido. Esto puede ser corregido por ley también, cuidado con eso. Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, voy a decir lo positivo de la designación de Ríos, porque hay que decir verdad, ¿verdad? Ríos demostró ser una persona de carácter, ser una persona de criterio definido, independiente, ¿verdad? Siempre en su tarea legislativa, ¿verdad? Más allá de la polémica de que siendo rector era también legislador, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y que se propuso por ley y finalmente tuvo que dejar el rectorado. Más allá de la polémica de que él no ejerce la profesión hace mucho, él conoce las necesidades del Poder Judicial como senador. ¿Y por qué conoce? Porque todos los años trata el presupuesto, conoce del otro lado del mostrador en el que estamos Jessy, vos y yo, de las necesidades del pasillero, del justiciable, del abogado que está litigando, sabe muy bien, y no desde su despacho de magistrado alejado con el aire acondicionado, el traje y corbata, el tereré y el confort. Y con esto se suman 3 figuras en la Corte que conocen ese lado, que es desconocido por muchos magistrados y que es patente a través del amor y el desdén hacia los plazos procesales y hacia las probanzas de autos a veces, ¿verdad? Y con él completamos 3. Yo voy a decir quiénes son esos 3. Sí. Eugenio Jiménez Rolón, César Rice, que es un conocido abogado pasillero, que es cierto, era asesor de la justicia electoral, pero era abogado pasillero, yo lo conocí así, ¿verdad? Y ahora Víctor Ríos, que hace mucho no ejerce la profesión, lo cual es bastante importante, no lee un expediente, pero tiene carácter de independencia, que es importante, ¿verdad? Entonces, son 3, que estoy diciendo la parte positiva de su designación. La parte negativa, ya te la dije, ¿verdad? Y la parte negativa también es que hicieron el papel de haber perdido el tiempo los postulantes, porque se hubiera convocado nomás ya a todos los abogados liberales con título de doctor en Derecho. Y ahí viene otro problema. Curiosamente, hay pocos liberales con título de doctor en Derecho. Yo había pensado, por ejemplo, en el doctor Julio Ernesto Jiménez Valdiani como un liberal con título de doctor en Derecho muy reconocido en el ámbito civil. Y sin embargo, me llevé la sorpresa de que él no tiene título de doctor en Derecho. Pues. Ese es otro problema. Entonces, otros han pasado la edad. Entonces, ¿por qué no decimos nomás verdades? Vamos a convocar a todos los afiliados al PLRA con título de doctor en Derecho a esta oportunidad. Y se hace así la convocatoria, ¿verdad? Y no se hace este show, aunque vamos a dejar también en claro que el representante de la Corte y el presidente del Consejo de la Magistratura, ya que ese órgano, no votaron conforme cupo, ¿verdad? No le votaron a Ríos. O sea que hay que también separar la paja del trigo, ¿verdad? Pero sí te digo que suena muy a un senador tiene demasiada influencia como para ser designado ministro de la Corte y juega con demasiada ventaja. Sí. Es lo mismo que un parlamentario cuando litiga. Por eso yo 5 años yo no ejercí la profesión cuando fui senador, ¿verdad? Entonces, te digo, todos estos temas quedan al descubierto ahora. Es cierto, Víctor Ríos es político, pero la mayoría de los que han sido designados con un talante político también. Sí. Y con mucha cercanía a los políticos. Este nomás es político nato, ¿verdad? Sí, por eso. Cuidado. Justamente entonces, en ese punto, doctor, te quería para hacer un poco recuento y un historial de qué otros legisladores llegaron a la Corte en su calidad de senador activo. Ninguno, creo. No sé si en el pasado, ¿verdad? No sé si en el pasado han habido algunos legisladores que han sido
miembros del Poder Judicial o viceversa. De lo que recuerdes, doctor, ¿alguien alguna vez así tan no, abiertamente? Yo no estoy recordando lo último, en este periodo del 89 en adelante, ninguno. Ninguno. Recuerdo que el doctor Irán Delgado Forlete había sido el director del Instituto Penal, había pasado a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia en vez del doctor Luis María Argaña. ¿Qué crees que influyó, doctor, en que se designe, o sea, que este acuerdo político hoy día sea a favor de un político y no de un técnico? Te voy a decir las razones. Primero, Víctor Ríos se juntaron el hambre y la necesidad. Víctor Ríos fracasó en su idea de poder encabezar un proyecto para 2023 como él dijo que quería ser presidente. ¿Verdad? Porque al perder su sector, creo que él estuvo apoyando a Busarquis, pierde la interna liberal, gana Alegre y él queda prácticamente relegado, ¿verdad? Yo no sé, con el desbloqueo cambian mucho las circunstancias para el Senado al 2023. Entonces, Víctor Ríos Justo era doctor en Derecho, estaba en el Senado, dio la oportunidad y se presentó, y le salió. Porque justamente el sector que está haciendo alianzas en el Senado con el sector de Mario Auro, con el sector de NTT, es muy cercano a Ríos, ¿verdad? Entonces ahí se dio una confusión. Aparte hay cargos a jugarse, pero el año que viene, la jubilación de Huapenca y de Daniel Zamorino de la Justicia Electoral, son dos cargos vacantes. La futura jubilación de Antonio Fretes de la Corte Suprema, y también el cargo de fiscal general del Estado, que es como se dice, el plato principal para los presidentes salientes para sellar su impunidad una vez que dejan los cargos, ¿verdad? Entonces, estos cargos están a la vista. Sí. Ya están a la vista. ¿Crees que esto puede ser no defensor del pueblo, ¿verdad? Entonces, todo forma parte de acuerdos para ocupar cargos, y justo como se dice, es el hombre de sus circunstancias, como diría Ortega y Gasset, ¿verdad? Entonces, justo como se dice, la pelotita de la ruleta cayó sobre el nombre de Víctor Ríos. ¿Puede ser el inicio de una corte integrada por políticos, netamente políticos? Puede ser si no se regula esto. Yo creo que acá salta la necesidad de regular vía reglamento interno de la Cámara de Senadores, vía ley, de legisladores en ejercicio de sus funciones no puedan candidatarse a cargo de la Corte. Esto puede ser regulado vía ley. ¿Consideras propicio hacer eso? Hay que estudiar si es constitucional o no. Después, una ley de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué te digo? Porque se establece en la Constitución que los senadores podrán pedir permiso para ser ministros del Poder Ejecutivo o embajadores de la Constitución. Podrán pedir permiso. Por lo tanto, un ministro de la Corte tiene que renunciar. ¿Y sabe por qué habría que regular, Jessy? Te voy a decir por qué. Porque con el criterio de la actual Corte, que son inamovibles hasta los 75 años, un legislador que no tiene posibilidades de ser reelecto, o que las ve negras para ser reelecto, siendo doctor en Derecho o abogado, puede buscar la manera de ir a la Corte hasta los 75 años. Exactamente. ¿Verdad? Con este criterio, a pesar de que Víctor Ríos dijo que él considera que a los 5 años debe presentarse otra vez, ojalá sea coherente como Altamirano, que a los 5 años, y ya terminé mi mandato, Consejo de la Magistratura, no pido yo declaración de certeza constitucional, que es un invento de la Corte para tener poder y para beneficiarse entre sí, entre paréntesis, ya hemos estado bastante contra esto, ¿verdad? Entonces, ojalá que dentro de 5 años, si da el acuerdo del Poder Ejecutivo, y él asume como ministro de la Corte, el señor Víctor Ríos diga, bueno, terminé mis 5 años, soy coherente con lo que dije yo, porque no es que me contaron, yo vi la entrevista con Vargas Peña, donde dijo eso. Incluso Vargas Peña le contradijo, diciendo que para él está bien el criterio de la Corte, eso no iba a morir hasta los 75 años. Yo como constituyente le digo que no es cierto, ese no era el criterio. Fue mal redactado el artículo. Entonces la Corte interpreta para sí misma, para sus miembros. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, con este precedente, un legislador, doctor en Derecho,
que tiene los números, que tiene los acuerdos en el lugar donde está, puede intentar ser ministro de la Corte hasta los 75 años. Así mismo. Pero yo espero de Víctor Ríos esa coherencia que él demostró siempre, con aplausos o con piedrazos en contra, demuestre dentro de 5 años. Yo me voy a encargar de recordar esto. Yo he trabajado vamos con la reforma de la educación superior y lo conozco, ¿verdad? Lo conozco como académico, ¿verdad? Y le voy a recordar esto. Y voy a recordar también a la audiencia que el único que cumplió esto fue el doctor José Altamirano, con el que tengo algunas diferencias por temas de enmienda de otros, pero tengo que decir que fue coherente, ¿verdad? Entonces, hay otros que renunciaron antes, como el caso de Sapena Brugada, de Enrique Sosa, y otros que renunciaron antes, o otros que fueron destituidos por juicio político. Pero hay otros que siguen en la Corte con el criterio que son inamovibles de 35 años, se integró la Corte con camarista, con otros magistrados y le dieron la razón. Entonces, acá el precedente es que políticos que ya no entren y que tengan requisitos académicos necesarios para la Corte, vean que su manera de quedarse es hasta los 75 años, y eso va a atentar contra la justicia, y también la mayor politización de la justicia no sería positivo, ¿verdad? Lo que es malo es la tergiversación constitucional del rol del Consejo de la Magistratura, y otra vez falla el factor humano, que es lo que yo siempre digo. El problema no es la Constitución, si bien acá hay un vacío legal constitucional, el problema es el factor humano, ¿verdad? Sí. Y también me hubiera gustado que el Colegio de Abogados y todos estos gremios se pronuncien en otros casos en los cuales, en vez de elegir a los 3 primeros de la terna, se le elige al número 60 de la terna, como ocurrió con la Fiscal General del Estado. O sea, no solamente estos gremios y estas instituciones se tienen que manifestar cuando no les gusta la posición ideológica de alguien o la posición política de alguien para ese cargo, sino que siempre el Colegio de Abogados del Paraguay tiene que manifestarse cuando los 3 primeros ternados, los 3 primeros puntuados no son los 3 primeros ternados, ¿verdad? Que eso era un punto muy discutido. Siempre los demás órganos, la OIT y todo lo demás, tendría que haberse manifestado. Está muy bien que lo hagan ahora, está bien que lo hagan ahora, pero ¿por qué no se manifestaron también antes? Está mal que lo hayan hecho antes. Quiere decir que porque es una persona con ideas de izquierda, con ideas no conservadoras, hay que caerle con todo. Esa es la lectura real que se le da al tema, ¿verdad? Y no debe ser así. Doctor, debe también mantenerse las mismas posiciones siempre, porque la coherencia y el respeto se ganan en base a tener posiciones firmes siempre y no selectivas, ¿verdad? Tocando un poco ese tema, doctor, y ya que aprovechando la posibilidad también, usted destacó dentro de los puntos positivos de que Víctor Ríos conoce la necesidad de los pasilleros, de los abogados, porque manejar el presupuesto y demás. Creo que destacó varios puntos positivos del senador, diciendo también dentro de ellos de que hace bastante tiempo no litiga, o sea, que no tiene conocimiento de hoy en adelante o de lo que fue, creo que del expediente electrónico en adelante, del manejo. Eso es negativo, eso es como punto negativo. Por eso yo destaco, porque escuché entre los positivos y digo, por ejemplo, ¿en qué momento esto se vuelve político y no técnico? Al final es en detrimento a través de los usuarios de la Corte o de los usuarios. Exactamente, porque estamos en manos de políticos y no de técnicos, de gente que no litiga hace años. No, esa es la parte negativa. Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Yo estoy en contra de que los ministros de la Corte tengan relatores. Porque un ministro de la Corte se supone que llegue ahí por su conocimiento jurídico. Por supuesto. Por cómo hacer un fallo, ¿verdad? Puede tener asistentes, pero no relatores. Y hoy los relatores, muchos ministros de la Corte, no hacen su fallo, hacen sus relatores y ellos aprueban nomás. Así mismo es. Esa es la realidad. No veo más yo ese fallo elaborado con la calidad jurídica de un doctor Oscar Pacielo Candia, padre, de un Enrique Sosa Rúa, que vive todavía, gracias a Dios, un Eliseo Ayala. Yo no veo esa calidad, ese razonamiento del doctor Raúl Sapena Brugada. Veo análisis de relatores aprobados
aprobados por sus ministros de corte, salvo, y voy a hacer excepción, de los votos del doctor César Garay, que como él dice, yo hago mi fallo, y por eso dicen que soy carumbé. No justifica que sea carumbé, pero él hace su fallo y él corrige, incluso coma y pone puntos y pone observaciones, y por eso él se justifica diciendo yo soy tortuga por esto. Pero yo estoy en contra de que un ministro de la Corte no sepa hacer un fallo judicial, que no sepa fundamentar, que tenga que recurrir a relatores, que tiene que tener asistentes pero no relatores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, alguien que hace rato no tramita un expediente tiene ventaja porque todos tienen relatores. ¿Entienden? Sí, por supuesto, entonces con esa lógica, lo de Víctor Ríos no está tan mal, pero claro que está mal que no hace rato no ejerza la profesión activamente. Por supuesto que está mal, y eso es negativo. Por supuesto que es negativo, ¿verdad? Yo pongo como punto negativo eso. Pero con esa lógica, entonces... Y también que sea un político en actividad. Por supuesto, yo voy a decir, ratifico algunos argumentos del Colegio de Abogados del Paraguay en ese sentido y otros gremios. Pero también le pregunto al Colegio de Abogados, le pregunto a esos gremios, ¿por qué no dijeron nada cuando la señora Sandra Quiñones estaba número 60 en la lista de los ternados y sale seleccionada de los postulantes? ¿Por qué no dijeron nada cuando el doctor Diesel, que merece mi respeto como colega abogado, porque he trabajado en algunos temas con él en la Comisión de Asuntos Constitucionales del partido y lo conozco como abogado litigante, más allá de lo que sería él? ¿Por qué no dijeron nada cuando él estaba 17 y fue ternado? ¿Por qué no dijeron nada con respecto a los ternados ahora como primeros lugares que no estaban en la terna final del Consejo de la Magistratura? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que decir, ¿verdad? Claro. Evidentemente. Y bueno, y no porque Víctor Ríos es político, nomás, o porque tiene ideas de izquierda que no nos gustan, es cuestionable. Bueno, y siempre que no se hace lo correcto hay que cuestionar. Claro. Exactamente. Uno de los puntos también que nosotros cuestionamos bastante fue, independientemente que le guste o no a la gente, Krikovic era el mejor puntuado y muchos no lo tenían en cuenta también, ¿verdad? Uno puede no querer o no, pero era el mejor puntuado. ¿Y por qué excluirle al mejor puntuado del proceso? Así mismo. Bueno, ese es el tema, ¿verdad? Por eso les digo, Krikovic, yo creo que le cobraron el ser hermano del anterior miembro del Consejo de la Magistratura y aquel problema de acusación que recibió de parte de abogados de una de las alumnas. Sí. Le cobraron a él y también el ser un conocido exponente de la Iglesia Católica de parte de otros grupos de intereses como la masonería, ¿verdad? Que no querían tener a un católico ultranza ahí. Ya lo digo claramente, ¿verdad? Claro. Porque también se está festejando la masonería, lo de Miguel Godoy ayer y lo de Víctor Ríos hoy, como un QH, querido hermano, ¿verdad? O sea, hay factores de poder que no se ven, pero que existieron. Y que siempre, que siempre existieron, que era otro de los puntos también que la gente mencionaba, que por qué tanta sorpresa por acuerdos de políticos siempre que existió acuerdos políticos, en todo. Así mismo, por eso le digo, hay otras luchas también que no se ven, pero que están. Doctor, para no sacarte demasiado tiempo, te quiero consultar, ¿cuál es el procedimiento que ahora tiene que tomarse en cuenta? Si bien ahora está designado por la Cámara de Senadores, esta designación pasa al Ejecutivo, ¿y en qué momento tiene que renunciar Víctor Ríos? Bueno, Víctor Ríos tiene que dar el acuerdo del Poder Ejecutivo para que sea ministro de la Corte, y una vez designado por el Poder Ejecutivo, tiene que renunciar antes de ser investido como ministro de la Corte. En caso que vete, incluso 5 minutos antes, pues, antes del juramento puede renunciar. Pero tiene que tener entrada su renuncia antes. Y en caso de veto, aceptación. Y en caso de caso de no acuerdo, ahí no hay ministro de la Corte. ¿Y la terna? Porque el procedimiento establece, de acuerdo al presidente,
que tenemos, en los casos de Lovera Cañete, Linneo y Fran, que nos dio el acuerdo del Ejecutivo, devolvió la terna al Senado. Y la terna de los que restan, entonces ahí el Senado volvió a elegir. Ese es el precedente que tenemos. Lo correcto, a mi modo de ver, que nunca se hizo, es que una vez vuelta al Senado una terna que no tiene acuerdo, el Senado vuelva a remitir al Consejo para que se complete una terna. Pero por un solo lugar. Por un solo lugar. O sea que nunca se hizo. Quedó siempre en el Senado volvía a elegir de entre los restantes a alguien. Pero tendría que integrarse. Tendría que hacerse, ¿verdad? Claro. Pero en el caso, bueno, según tu teoría, lo aplicable sería que se integre nuevamente la terna y que se vuelva a pasar al Senado. No que se elija... Lo correcto sería que, no dado el acuerdo, el Ejecutivo comunique a la Cámara de Senadores y que la Cámara de Senadores remita al Consejo de la Magistratura para que se complete una terna de 3 con los 2 que ya están integrados, ¿verdad? Del resto de los postulantes. Eso sería. Ahora, yo creo que eso no se va a dar porque es evidente que hay un acuerdo acá. Sí. Entonces yo calculo que cuando es notificado el señor Víctor Ríos que es notificado oficialmente de que el acuerdo ha sido concedido y que ha sido nominado ministro de la Corte y convocado para su juramento, que él renuncie ahí y que vaya al acto de investidura, porque es el acto en el cual se le inviste del cargo nombrado, ya con mesa de entrada del Senado de haber ingresado su renuncia, no siendo ya el senador. Bueno, y acá también de último momento ya se otorgó el acuerdo constitucional, doctor. Ya. Y bueno, ahí está. Claro, tiempo seco porque hay un acuerdo político. Sí, por el decreto 6.228 se otorga el acuerdo constitucional para la designación del doctor Víctor Ríos Ojeda como ministro de la Corte y hágase saber a la honorable Cámara de Senadores para el acuerdo constitucional. Entonces, con más razón le digo, ahora que se le comunica al doctor Víctor Ríos, esto oficialmente se le comunique, él tiene la obligación de renunciar. No puede jurar siendo senador. Entonces vamos a estar expectantes también ya de la renuncia y seguramente ya va a haber la convocatoria al suplente, que estará esperando ahí en la silla de espera. Sí, estará sentado ya. Estará sentado ya. El senador Sena, Carlos Sena de Ñembucú. Carlos Sena va a ser el suplente. Sí. Doctor, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Muchas gracias, un placer. Espero que la audiencia entienda bien los pros y los contras. Yo trato siempre de mantener una línea de objetividad desapasionada, porque lo que quiero siempre es que Paraguay funcione en las instituciones y sobre todo dar una visión objetiva a la audiencia. ¿Sí? No, la verdad que sí. Muchísimas gracias, doctor. Agradecido. Gracias, hasta la hora, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Estuvimos en comunicación con el doctor Hugo Estigarribia respecto a la designación ya de Víctor Ríos como ministro de la Corte Suprema. Ya tenemos decreto, y nos comentaba un poco los puntos positivos, los puntos negativos, cuál tendría que ser el procedimiento ahora a tenerse en cuenta ya respecto a la renuncia de Víctor Ríos al cargo de senador activo. Y destaco un punto, ¿verdad? Muy importante.